Aleluya. Dios bendiga a todos los que se están conectando ya. Dios bendiga a toda la audiencia. Dios bendiga al pueblo lindo de Dios. A los que de una u otra manera no escuchan. Una vez más, un martes más estamos aquí en este canal, en este podcast, en este canal de bendición para llevarle una palabra de aliento, una palabra que vivifique, una palabra que purifique. Muchas veces son palabras que quebrantan también, pero estamos aquí. Lo importante es que estamos aquí. Y estoy más que honrado al estar al lado de nuevamente del joven Minor. Minor, por favor, Amén. arrecia. Qué bendiciones poder estar aquí de nuevo, ¿verdad? Ya han transcurrido los días muy rápido, de verdad, muy rápido. Y es de gran bendición Amén. solo el hecho de poder respirar cada mañana. Es para darle la gloria al Señor porque Él tiene propósitos para con nuestras vidas. Amén. Hoy tenemos un programa podcast, un tema del podcast bastante picante porque vamos a desarrollarlo, vamos a intentar sintetizar lo más que se puede este tema, que es la consecuencia de la desobediencia. Amén. Y aunque nos vamos a enfocar en un personaje, pero pienso que en la Biblia se habla más de los desobedientes que los obedientes. Correcto. Y si tú te pones a analizar por cada hombre obediente en el Antiguo Testamento, tú encuentras 3 desobedientes. Y esto es un tema de que ahora mismo se torna un poco difícil. Digo se torna porque a mí también me ha pasado hacer la voluntad de Dios cuando, o a pesar de que Dios te ha hablado y que Dios te dio una asignación. Hacer la voluntad de Dios y no desobedecer a la palabra de Dios ahora mismo es un reto. Amén. Digo un reto porque hay personas que empiezan bien, mas no terminan bien. Correcto. Mira, hay personas que empiezan botando fuego y tirando y tú ves que el respaldo de Dios por el quebrantamiento y la obediencia que han tenido, pero llega un momento de que esa obediencia es hasta un punto y el que no es obediente es desobediente, Amén. como está claro, pero es todo un reto en este momento, tú negarte a ti mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo recibe una asignación y dice, yo me voy a negar, yo voy a ser obediente y voy a abandonar todo lo que yo creía que estaba bien. Ahí es que me refiero que es todo un reto. Y pienso que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no importa la época o el siglo, eh, para ser cristiano y agradar a Dios, lo primero que necesitas es la obediencia. Sin la obediencia, tú no entras al reino de los cielos. Amén. Sin la obediencia, el Espíritu Santo no está en ti. Tú puedes brincar, tú puedes saltar, tú puedes hablar en lengua, danzar como David, como un corderito en la manada, en un pie. Pero sin obediencia, tú no mueves el corazón de Dios. Y hay gente que oran tremendo. A mí me encanta cómo oran algunas personas. Como que, o sea, buscan cada cosa de la palabra. Y en la oración, a mí me encanta escuchar ese tipo de oración. Personas, tú no has escuchado, gente que tienen como, conectan la palabra con la oración y algo tremendo. Tú dices, Dios Correcto. mío, qué oración, y tú mismo te elevas. Claro. En un momento tú estás hablando lengua y tú nada más estás escuchando al varón que está orando o a la varona. Pero por más bonita que esté la oración, si no hay obediencia, eso no pasa del cielo raso. De ninguna manera. No va para parte. Claro, ¿Entiendes? claro. Mira, estoy enfocándome en la obediencia. Ni siquiera estoy hablando del Espíritu Santo, la obediencia. Lo que mueve el corazón de Dios es un corazón obediente. Amén. Amén. Vamos a dar inicio con lo que vamos a utilizar de la palabra. Vamos a ir de una vez al centro, al grano. Tú tienes tú tienes una base bíblica muy Amén. interesante. Arrecia, vamos a leer lo que traes Amén. hoy. Vamos a enfocarnos en el libro de Primera de Samuel, Ujú. su capítulo 15, su verso 19. Amén.
Vamos a estar enfocados sobre la vida de Saúl, quien fue un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, quien resaltó mucho. Pero Sí, vamos a ver algunas características de él. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aleluya. Hay este versículo es muy poderoso. Creo que la mayoría de las personas que han leído este pasaje conocen ya la vida, conocen ya los sucesos que sucedieron en ese entonces, los hechos que pasaron con el rey Saúl, quien fue ungido por Samuel de parte de Jehová. ¿No? Y es algo tremendo de cómo vemos lo primero que uno hace al ver algo que es muy satisfactorio para nuestros ojos, ¿no? Amén. Ponerlo a un lado y más no obedecer la palabra del Señor. Así es. Saúl, ¿tú terminaste el comentario? Sí, Saúl es un personaje muy... es entretenido tú leer sobre la vida de Saúl, o todos leer sobre la vida de Saúl, porque al principio te hablaba de no cómo tú empieces, sino cómo tú termines. correcto. Saúl fue elegido en un momento y fue elegido por Dios. Y lo voy a decir de nuevo, Saúl fue elegido por Dios, porque hay Amén. personas y muchos predicadores que se llenan de euforia, que dicen, no, porque la diferencia entre David y Saúl es que David lo eligió Dios y Saúl lo eligió el pueblo. No. Saúl fue 100% ungido, elegido, seleccionado y sacado del montón por Dios. Lo dice la Biblia ahí Correcto. mismo en Primera de Samuel. Y quiero quiero abundar un poco en esto porque la desobediencia no depende o no tiene que ver con el llamado que tú tengas. Amén. Hay gente que tiene un llamado más grande que el tuyo, más grande que el mío, el tuyo y el mío juntos. Y mire, tú tienes un llamado tremendo, el Amén. más grande que el tuyo y el mío juntos, Correcto. más grande que el llamado de cualquiera. Gente que Dios le tiene, tú vas a ser evangelista internacional. Dios te va a llevar a las naciones y empiezan a predicar, empiezan a hacer campaña. Desde que tienen 70 gente siguiéndolo, 70 gente que van a las actividades, Ujú. ¿qué hacen? Se enorgullecen, Correcto. comienzan a desobedecer. Si Dios le dice, no es aquí que tú vas a predicar allí, o ahí no me predique porque, o no predique sobre eso, predica sobre esto. Pero a él le gusta ese mensaje, o al pastor de esa iglesia o de esa actividad le gusta ese mensaje. Él cambia el mensaje, algo sencillo. El Espíritu Santo muchas veces te ministra y te dice, Jason o Minor, no predique de eso. Mira, este es el tema, o esta es la palabra que necesita ese pueblo. Claro. Y a ti te gusta predicar de otras cosas, no necesariamente la prosperidad. Te gusta predicar otra cosa y tú lo haces. Y tú sabes que tú tuviste un sentir. Quizás no fue por voz audible, pero tú tuviste un sentir. El toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla de la manera que Él quiere, pero busca la forma de que tú entiendas. Y tú decides predicar de otra cosa. Mire, es algo sencillo, pero sucede mucho en los evangelistas. Y te digo porque sí me han dicho muchos evangelistas, wow, varón, ese no era el mensaje de ese lugar. Digo yo, varón, pero ¿cómo que no era el mensaje? No, ahí va otra palabra. Digo yo, varón, pero fue tremendo. Ahí va otra palabra. Tú decides predicar de otra cosa, automáticamente entra la desobediencia. ¿Y qué hace Dios? Bueno, yo te tenía a ti estadio, Correcto. yo te tenía a ti, tú ibas a ir para otros lugares, iba a llegar a más gente. La palabra tuya iba a trastornar lugares. Y ese mensaje yo te iba a utilizar y te iba a engrandecer como engrandeció a Saúl. Te iba a engrandecer para que el nombre de Jesucristo, el nombre mío, dice Dios, sea exaltado a través de ti. Pero por una desobediencia, tú cambiaste 70 por un mensaje predicar o predicar un mensaje que tú querías, un tema que te apetecía. ¿Y qué hace Dios? Por una desobediencia te quita toda una vida de ministerio o una vida de grandeza. Claro. Lo que quiero decirte es que hay desobediencia que se pagan cara. Ujú.
Toda la desobediencia es pecado. De hecho, antes de empezar el programa, yo leí algo sobre el pecado de la desobediencia comparándola o equiparándola con el pecado de la adivinación. Mira, es mucho que decir. Si hay una cosa que Dios desecha, rechaza, Correcto. abomina, es la adivinación, tú consultar agoreros, brujos, hechiceros. Y en ese mismo libro, ese mismo capítulo, Dios lo pone como a la par, lo Amén. pone como parecido, lo pone como igual. La desobediencia o a tú consultar a un brujo. Lo que te quiero decir es que la desobediencia es un pecado que no se puede tomar a la ligera. Dios me perdona. Abogado, si acaso yo caigo, abogado tengo. Dios me dijo que me fuera por la derecha y yo me voy por la izquierda. ¿Entiendes? Claro. Él me dice que haga esto, yo hago lo otro, pero Dios me va a perdonar. Y hay cosas que se van acumulando en el mundo espiritual y cuando explotan, cuando suceden, vamos a ver algo de la vida de Saúl. Pero cuando, porque Saúl no fue rechazado solamente por una sola desobediencia, él fue rechazado por algo que se fue acumulando. Exacto. Y llegó un punto de que la paciencia de Dios fue colmada. Amén. Y dijo Dios, ya fue, ya yo no te puedo aguantar nada más. Claro. Y no fue una desobediencia, fueron varias, fueron como 3 o 4. Entonces, llega un punto que tú te acostumbras a desobedecer a Dios. Por ejemplo, tú sabes que tú tienes una vida de oración. Tú sabes que si tú no oras, entran los demonios. Claro. El espíritu que te atormenta, sea de lujuria, sea de te gusta beber, sea de lo que sea. Tú sabes que si tú le vas a la oración, ese espíritu crece. Claro, claro. Y tú lo sabes, no es que tú estés en pecado, es que simplemente el espíritu crece. Correcto. Cuando tú sabes que tú tienes una vida devocional. Cuando tú dejas de orar, automáticamente tú estás siendo desobediente. Porque, mira, tú no has hablado mentira, tú no has robado, tú no has caído en fornicación, tú no has caído en adulterio, tú no has salido a beber para la cantina, tú no has hecho absolutamente nada, pero dejaste de orar. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿En qué momento yo estoy en desobediencia? En el mismo momento que tú sabes que si la vida de oración tuya bajó, esa cosa que te atormenta, puedo decirlo así, ese aguijón que tú tienes, que tú sabes que tú estás luchando con eso todos los días, desde que tú te convertiste o antes de tú convertirte, tú sabes que eso te atormenta y Claro. tú eres débil en esa área, tú sabes que va a subir. Entonces, tú cambiaste una cosa por la otra, tú siendo consciente, automáticamente Dios te ve como un desobediente. Por eso que hay gente que le abren puertas a Satanás. Escúchame con atención. Personas que le abren puertas a Satanás sabiendo de una u otra manera que la cosa está mal. Correcto. Y dicen, yo no estoy en pecado, pero déjate de hacer una cosa. Por eso es que Jesús, cuando llega aquí, que le están hablando de la ley, él dice, y sobre todo hablándole del diezmo y todo esto, él dice, yo no vine a prohibir ninguna de las cosas. Tú tienes que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Dando a entender, y no, voy a hacer el comentario en esto, dando a entender de que si tú sabes, y mira, tú no estás cometiendo ningún pecado visible que tú crees como la mentira, pero si tú sabes que si tú dejas de hacer algo, por ejemplo, hay gente que le llega una visita, por decir, un domingo en la mañana, cuando él tiene culto a las 10 de la mañana, Claro. dice la familia, mira, yo voy a salir de York y voy para allá, Chamberlain, y llego en 1 hora y media antes de que tú vayas para el culto. Pero son las 9:45 y se aparecen a las 9:45 o a las 9:30. Automáticamente tú recibes, y es tu familiar. Claro. De una u otra manera hay un plan de salvación por ello. Tú le hablas del evangelio y todo esto. Automáticamente tú dejas de ir a la iglesia por acompañar a un familiar y brindarle un té, un café, y hablar de la vida con él, y hablarle de Jesucristo, y predicarle. Automáticamente tú estás siendo desobediente. Hay como 3 pecados juntos, pero tú estás siendo desobediente. Y quise poner el ejemplo ese, de tanto, puede ser ejemplo, porque eso se da mucho. Correcto. Y indirectamente tú estás siendo desobediente. ¿En qué? Tú tienes que congregarte, no dejarte de congregar, con muchos lo tienen por costumbre. Hay que congregarse de una otra manera. Aquí Dios está en todos lados, pero eso es un mandato que Dios dejó, que hay que congregarse, hay que buscar a Dios en oración. Donde están los hermanos juntos en armonía, hay libertad, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, por muchas cosas. Amén. Entonces, simplemente recibiste una visita a esa hora y automáticamente tú estás siendo desobediente. Claro. La gente piensa que ser desobediente es solamente irte en contra de Dios como algo literal
o algo como tan directo. Correcto. Hay muchas formas de ser desobediente. Hasta en tu pensamiento tú puedes Amén. ser desobediente. Claro. Y vamos a entrar, Saúl, pero quise hacer o aterrizar de esta manera, porque la desobediencia nosotros la ponemos como un pecado light o algo que yo tengo que cometerlo y sentirme como que verdaderamente estoy faltando en algo por una asignación o un mandato que Dios me dio, no lo estoy haciendo y por ende estoy siendo desobediente. No, la desobediencia puede venir de muchas formas y múltiples Correcto. formas, cosas que dejamos de hacer. Es más, cuando usted deja de orar regularmente, 3 días, Ujú. y tú no oras como tienes que orar, automáticamente tú estás siendo desobediente. Claro, claro. Amén. Amén. Estamos sobre el tema, las consecuencias de la desobediencia, Ujú, ¿no? Usted tocaba sobre lo que pasa en la vida cotidiana y viene a mi mente lo que los padres viven con nosotros los hijos, ¿no? Eh, Te mandan a hacer algo, te hablan una vez y ujú, en mi caso, en varias ocasiones yo más que solo escuchaba, más no hacía lo que me mandaban a hacer. ujú. Y otra vez, y no, o sea, omitía la voz de mi mamá o de mi papá, pero más sin embargo eso se juntaba, ¿no? Usted dijo que se va Claro, acumulando y así las es. consecuencias son duras por no obedecer tan solo la voz de nuestros padres terrenales. Ahora en lo espiritual, eso sí es muy Es tremendo, catastrófico. correcto. Como nosotros em, descuidamos nuestra vida devocional con solo cumplir los deseos de la carne, los deseos de la mente, ¿no? Y no atar a la carne de una manera em, que se pueda, que se pueda resistir, ¿no? Y vemos cómo empieza a fallar literalmente nuestra obediencia se vuelve a desobediencia. Amén. Y estamos viendo la historia de Saúl. Qué tremendo. En el 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha y no ha cumplido mis palabras. Eso es la voz del Señor hablándole a Samuel. Ujú. Dice como me arrepiento, ¿no? De haberlo puesto como rey o de haberlo ungido, de haberlo llamado. Con el simple hecho de eh, Saúl, solo por cumplir los deseos de la carne. Y tal vez por un poco por la presión del pueblo, ¿no? Que dijeron, no, wow, veamos esas ovejas, esos ganados, lo bueno que el enemigo tenía, que el rey Agag tenía, ¿no? Y esto lo vamos a tomar para nosotros. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas, Ujú. mas no analizamos que alguien está sobre nosotros, que el ojo del Señor está sobre nosotros. Y Dios conoce nuestros corazones, cuándo y cómo le obedecemos o le desobedecemos. Amén. Ah, ¿Sabe qué? Acabo de darme cuenta de que la palabra arrepentimiento, Dios la utilizó 3 veces. Y las 3 veces que la utilizó fue o nace en el corazón de Dios por una desobediencia de alguien. Correcto. Mira, la Biblia dice, y escúchame con atención, de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero mira, ¿qué dice Génesis 6:6? Y esto lo voy a leer de acuerdo a lo que tú Amén. acabas de decir. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Entonces, vemos de que si hay una cosa, y aquí esto es importante y puede que te sirva. Si hay una cosa que molesta a Dios, si hay una cosa que entristece a Dios, porque Dios se pone triste, Claro, claro.
Dice que, claro, Dios se representa a Dios en tres fases: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Son tres, pero a la vez son uno. Correcto. Y la palabra dice: no entristezcáis o no contristáis el Espíritu Santo. Ujú. Si lo traducimos al lenguaje llano ahora mismo, es que el Espíritu Santo se pone triste. Correcto. Por X o Y razón. Cuando tú pecas, cuando tú eres desobediente, cuando tú no te llevas de lo que Él te diga. Entonces, por ese lado, Dios se pone triste. Claro. Estoy bien, ¿verdad? No Ujú. herejía, ¿verdad que no? Ok. Si hay una cosa que pone triste a Dios, es la desobediencia de alguien a que Dios le ha dado una asignación, que Dios ha seleccionado. Mira, este hombre, voy a hablar un poquito de Saúl, no quería tocarlo por tema de tiempo, pero yo lo voy a tocar para que Amén. tú veas la profundidad de todo esto. Pues, voy a arreciar un ching en esto. Ajá. Mira, Saúl era un don nadie, un don nada, un don nadie, un don nada de la tribu más pequeña de Israel, Correcto. de la tribu de Benjamín. Ujú. Saúl no era garra ni garrapata, como decimos allá. Correcto. Saúl no iba a heredar absolutamente nada. Quizás, como su papá era ganadero, pero en ese tiempo todo el mundo era ganadero, todo el Correcto. mundo, no había otra cosa, había que alimentar unos animales de una u otra manera. Unos lo hacían, era para el tema de la lana, los que tenían muchas ovejas. Correcto. Otros lo hacían simplemente para vender, y otros simplemente era para comer, crianza. Pero eso era una práctica común dentro del pueblo de Dios. Por eso es que en otras naciones tú no ves ese tema de que pastores, Correcto. el pastor de los filisteos, un pastor de los amonitas, un pastor de los moabitas. Eso tú no lo vas a encontrar. Ujú. Era una práctica común dentro del pueblo. Rápido. ¿Cómo Dios selecciona a Saúl? ¿O de dónde Dios selecciona a Saúl? Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está en lo peor de su vida. Hay gente que su mamá, su papá que lo engendró, la mamá que lo parió, 9 meses en la barriga, ni la mamá cree y confía en esa persona. Mira, ni la mamá. Claro. El papá le dice verdaderamente, tú fuiste un desperdicio. Verdaderamente tú eres un perdedor. El papá y la mamá, nadie confía en ellos. Yo no te digo un amigo, porque hay amigos que son perversos. Claro. Por ejemplo, los amigos de Job. Hay amigos que no son buenos ni con Ujú. sopita. No, no. Y yo lo entiendo. Hay hermanos que son peores que un amigo. Claro. Yo lo entiendo. Pero tu papá y tu mamá. Hay gente que su mamá nunca lo quiso. Su papá nunca lo quiso. Y le dicen de todo, palabras feas. Y aún así Dios los recoge. Amén. Dios le da una familia bonita. Dios le da una empresa. Lo lleva a Estados Unidos. Sobre todo le da la salvación, Correcto. que es lo más grande, Lo más preciado. lo más preciado. Ujú. Entonces, ¿qué hace Dios? Le sana el corazón. Le quita las raíces de amargura. Lo pone bonito, porque dice la Biblia que la salvación embellece. Claro. Lo pone bonito, aunque sea negro, feo y narizú. Se mira al espejo y dice: Dios mío, pues yo tengo un brillo de lo alto. Claro. Y Dios lo pone bonito. Hace cosas maravillosas con él o con ella. Y tú sabes lo que hace el bárbaro. Después que se siente como Jeroboam, se siente consolidado, comienza un proceso de desobediencia. Esto fue lo que hizo este hombre. Dios lo saca del anonimato. En un momento tiene un encuentro con él y hay una etapa de Saúl que pocos analizan, que es cuando Saúl profetiza. Dios le deja que Saúl saboree, mira, algo tan profundo, y era para enamorarlo. Dice la palabra que cuando Dios elige a Saúl, en la misma cita, bueno, primera de Samuel 6, Samuel. Cuando Dios elige a Saúl, lo eligió, lo ungió, ¿verdad? Ujú. Tiene el Espíritu Santo, Claro. le dio la designación y lo puso por encima de todo el mundo, toda la gente que no confiaba y toda la gente que no creía en él o en su familia, una familia pequeña. Dios deja o permite que Saúl profetice dentro de los profetas. Claro. David no profetizó. Ujú. Mira, no pudo profetizar. Por ejemplo, ¿qué otro rey fue tremendo? Salomón, que le construyó casa a Jehová, no profetizó. Saúl no fue profeta, pero profetizó. O sea, Dios tenía un plan tan bello con este hombre. Ujú. Y desde el principio se lo dio a mostrar. Claro. Desde el principio. Un hombre, te digo,
de la tribu de Benjamín. Y esto era importante. ¿Tú sabes por qué? Porque antes se utilizaba esto de la representatividad. Correcto. Se elegían a los reyes, ¿sabe de dónde? De las tribus que tenían más personas. ¿Por qué? Porque había más recursos. Amén. Se necesitaba aprobación. Y esto es importante porque cuando Dios elige a una persona, no necesita una aprobación de nadie, ni necesita votos, como en el Congreso, por ejemplo. Claro. En estos días el gobierno se paralizó. ¿Por qué? Porque habían unos votos, por ejemplo, el partido que no es de gobierno, voy a decir el nombre, el partido que ahorita me tumban el video, el partido que no es de gobierno, tenía que, el gobierno prácticamente por 2 o 3 votos lo tenía paralizado totalmente, el gobierno Correcto. federal. Dios no necesita voto de nadie para Ujú. elegir a nadie. Por Claro. ejemplo, si Dios me dice que te va a elegir a ti, cuando viene a ver yo le digo que no, ¿por qué? Porque tú no tienes barba. Claro. O lo que sea, un ejemplo. Ujú. Dios no necesita el consejo ni la Ujú. aprobación de nadie. De ninguna Mira manera. cómo selecciona este hombre de la tribu más chiquita. Lo pone lo engrandece y lo pone por encima de todo el mundo. Lo pone hasta a profetizar Claro. en el espíritu, para que tú veas. Saúl no fue un perverso toda su vida. Oh, no, no, no. Saúl no fue un desobediente toda su vida. Saúl fue un hombre que buscaba la presencia Claro. de Dios. Y esto nos deja un gran mensaje. Cada desobediente o cada persona que tú ves que es desobediente en el momento, llegó un momento que era consagrado a Dios. Amén. Amén. Personas, y tú que quieres desobedecer a Dios o a tu pastor o a tu líder el líder que Dios te ha puesto ahí al lado para que tú lo obedezcas, para que tú lo escuches, para que no fracases, para que tú escuches a tu papá, a tu mamá. Porque esto es otra cosa también. El desobediente muere temprano. El desobediente, dice, hay un dicho antiguo, que es el que se lleva de consejo, muere ¿de qué? De viejo. De bien. Entonces, el desobediente muere temprano, otra cosa. O sea, una de las consecuencias del desobediente es que muere temprano. Y yo no estoy hablando, si tú piensas que estoy hablando de tu vida cotidiana o tu vida personal, o tu vida regular, tu vida natural, Claro. tú estás equivocado. Estoy hablando de tu vida espiritual. El desobediente muere temprano. Se le termina la fe. Y recuerda algo. Dios, la Biblia habla de Abraham como el padre de la fe, pero es el padre de la obediencia. Amén. No hay fe sin obediencia. Correcto. Y a ti, por ejemplo, que tú no eres cristiano, tú has tenido un encuentro con Dios. Dios te ha librado de un accidente. Dios te ha librado de la muerte. Amén. Tú viste la muerte cuando tú tenías 17 años y de repente tú entraste a un túnel, de esos túneles de mucha luz, como mucha gente dice, bueno, estaba bajando por un túnel, pero de repente algo paró ese túnel y me dio una mano y salí. A ti que Dios te ha librado de la muerte, te ha librado de situaciones difíciles. Y todavía, aún así, tú no quieres entregar tu vida a Dios. Llega un momento, porque Dios dice la palabra que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre Correcto. para siempre. Llega un momento que ese Dios misericordioso, ese Dios que dio todo y ha dado todo por la humanidad, ese Dios que mandó a su único hijo, ese Dios que tiene tantas promesas en la Biblia, la palabra de Dios aquí para nosotros. Amén. Ese Dios que ha hecho de todo, se arrepintió del hombre. En Génesis se arrepintió del hombre. 2 veces se arrepintió del hombre en Génesis. Claro. Y aún así tenía un plan guardado. Mira, yo me arrepiento, dijo Dios. Y aún así dijo, aunque yo estoy arrepentido, me quedaron mal. Amén. Se burlaron de mí. Hicieron lo que yo no le dije que hicieran. Me refiero a Adán, el primer padre que tuvimos, Adán. Aún así, yo tengo un plan. Yo tengo algo. Oye, fueron desobedientes, pero aún así. Entonces, tú, que Dios te ha dado tanta buena experiencia, Dios te ha hablado a través de tu mamá, a través del compañero de trabajo, Dios te habla cada rato, te libra de tantas cosas malas, de la garra del diablo. Amén. Y aún así tú estás eligiendo ser desobediente. Ahora tú dirás, pastor, ¿en qué momento yo soy desobediente? Después de tantas cosas, si tú no has entregado tu vida a Cristo, automáticamente tú estás viviendo en desobediencia. Y te lo voy a decir de nuevo. La desobediencia es un pecado que se compara con la hechicería, con la brujería, con tú consultar a los agoreros, que son pecados que Dios repugna y Dios rechaza.
aún así la desobediencia Dios la pone como esa. Correcto. Porque, oye, la desobediencia es simplemente negarte a hacer algo que alguien te diga. Ujú. Por ejemplo, esa es la Claro. desobediencia. Dios te dice, vete por un lado, tú te vas por otro. Esa es la desobediencia. Es algo básico, algo simple. Amén. Y tú vas a seguir hablando de Saúl. Pero vemos que este hombre no era nada. Y voy a terminar el comentario con eso, porque me desvió un poco. Gente, personas que no eran nada, no eran nadie. Nadie creía en ellos. Correcto. Dios le da una palabra. Esa palabra se hace realidad. Oye, Dios le da una familia bonita. Bonita. Amén. Dios le pone, por ejemplo, hay varones, Dios le pone una sierva, se casan con la sierva de apariencia bien, bonita, tienen unos hijos bellos, preciosos, ven las criaturas, que no hay uno en su familia que dé esos genes, Claro. pero ven la criatura lo que Dios le permite. Y aún así llega un momento, mira lo malagradecido, el desobediente malagradecido. Claro. Anota ese. El desobediente es malagradecido. En algún momento el desobediente, en algún momento es malagradecido. ¿Sabe lo que hace? Se olvida de Dios. Correcto. Se olvida de dónde Dios lo sacó. Se olvida que no tenía dónde coger. Se olvida que no tenía que comer. Se olvida que nadie lo quería. Claro. Se olvida que era como el patito feo, que nadie lo quería. El raro de la familia. Claro, claro. El raro de la sociedad, del grupo. No compaginaba con nadie. No hacía química con nadie. Dios cambia su personalidad. Porque hay gente que Dios hasta la personalidad de cambio. Hay Claro. gente que cae mal donde quiera que llegan. Ujú. Se convierten y dicen, wow, pero tú estás diferente, Minor. Tú estás muy diferente. Y comienza a hacer química con todo el mundo y todo el mundo lo quiere. Claro, Dios claro. hasta la personalidad le cambia a la gente. Exacto. Y aún así, mira, Dios es su psicólogo, su ayudador, el que lo bendice, Amén. el que lo prospera, lo colma de favores porque consiguen buenos trabajos y aún así se olvidan de Dios. Correcto. Ya entiendes por qué el desobediente también se olvida. Es algo increíble. La desobediencia como que te nubla o te cambia la personalidad. La desobediencia. Correcto. Amén. Vemos como nosotros mismos vemos las consecuencias de tan solo de obedecer una simple orden. No, a veces no es tan algo que hay que hacer grande o algo que hay que viajar o algo que hay que, por ejemplo, ofrecer la vida de nosotros mismos por cumplir un mandato. No, es a veces con un simple detalle nosotros fallamos con el simple hecho de no acatarla, de no hacerla. Ujú. Estamos ya en desobediencia. Luego nos preguntamos por qué a nosotros, ¿no? Sí, porque Y, el y la- proceso, ahí viene, Correcto. no te voy a interrumpir, pero ahí viene lo que muchos, eso está de moda. Correcto. ¿Cómo usted está, varón? En un proceso. Oh, tú estás en un proceso. ¿Y cómo tú te metiste en ese proceso? ¿Por qué tú estás en ese proceso? Dios me está procesando. No, ese proceso no viene de Dios. Claro. Amén. O es tu proceso o es consecuencia de tu desobediencia. Así O sea, es. muchas veces no sabemos distinguir de lo que estamos pasando y cuando en realidad fue algo que no quisimos hacer. Y seguimos con la vida de Saúl. Vemos cómo él se quiso, dice el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fue tremendo Saúl al acercarse rápidamente a Samuel. Quiso omitir sus errores, quiso omitir su desobediencia, cuando en realidad ya los hechos estaban Ujú. realizados, ¿no? Y eso nos pasa a O nosotros. sea, el desobediente se justifica. Correcto. La Ese otra. justificación. La justificación. Y no solo, bueno, normalmente no solo a los no creyentes les pasa, sino a los creyentes que muchas veces nos justificamos de algo que no obedecemos. Y luego estamos ahí, Señor, porque a mí si yo soy tu hijo, ¿no? Ujú. Y no analizamos los hechos que no quisimos hacer. Pero lastimosamente, con el hombre nos podemos justificar de una manera fácil, de una manera sencilla, con el pastor, con el líder,
o con cualquier persona que tenga un liderazgo sobre nosotros, pero menos con el Señor. Amén. Eso es lo más am, importante que debemos de tener en cuenta. Delante del Señor no nos podemos am, justificar, porque Él ya conoce nuestros corazones y está con nosotros día y noche. Nos está viendo, ¿no? Y dice am, el 15. Y Saúl respondió, vamos a leer el 14, dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Samuel le hace una pregunta a Saúl. Qué era ese ruido de ganados, de ovejas que se escuchaba? Porque Samuel le había explicado y le había dicho lo que Jehová le mandó a hacer a Saúl. Y muchas veces queremos tapar nuestra desobediencia con nuestros recursos humanos, pero el Señor revela lo más profundo que hay en nosotros. Así mismo es. Mira, quiero eh, leer una palabra, un versículo de Deuteronomio 5:33. Y quiero que el que esté escuchando esta palabra, escuche bien este versículo detenidamente. Porque muchas veces leemos la Biblia, la palabra de Dios, la palabra revelada. Y yo lo voy a seguir diciendo. Lo voy a seguir diciendo para que en algún momento alguien que lo escuche, lo analice y lo ponga en práctica. En algún momento, hay mucha gente que lo hace, pero alguien que se pare y después me diga, mi pastor, usted tenía razón. Correcto. La Biblia es el manual conductual de un creyente, Amén. de una persona que no una persona celestial, ni un querubín, ni un serafín, de una persona que está aquí en la tierra. Correcto. Lo voy a repetir de nuevo. La Biblia es el manual conductual. No es el libro de Guillermo Maldonado. Que Guillermo es un tremendo escritor. Pero no el libro de ningún escritor. Por ejemplo, hubieron hombres de Dios. Yo he leído, por ejemplo, varios libros, por ejemplo, de Jimmy Swaggart. He leído libros y me encantan. Billy Graham. Tengo 4 libros de Billy Graham. 4. Lo he leído los 4. Me encanta como escritor también Billy Graham. Y muchos escritores. No voy a hablar. Sue Girón, por ejemplo. Todo eso te fortalece y te da fe. Pero eso simplemente es un libro. Correcto. Va a llegar un momento que probablemente tú lo regales y te olvides de lo que tú leíste. Pero la Biblia es el manual conductual. ¿En qué sentido? Todos los días tú puedes poner en práctica algo de lo que tú lees de la Biblia. Amén. De una u otra manera en la vida cotidiana hay forma de poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Voy a leer esto. Deuteronomio 5:33 dice: Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El contexto de esto me lo voy a ahorrar. Pero Dios ahí está diciendo, está dando una advertencia. Correcto. Y a la vez está desbloqueando un nivel que el que lo sigue y el que lo pone en práctica, cosas grandes, buenas le pasan. Y el que no lo pone en práctica, cosas malas le pasan. Correcto. Simplemente. Que empieza y dice, andad en el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Si tú no andas en el camino que Dios te ha mandado, tú te vas por otro camino. Y si te vas por otro camino, y lo estoy deletrando así como dibujándolo, tú estás en desobediencia. Correcto. Y Dios lo dice claro ahí, andad en el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Pero por qué? Para que viváis, os vaya bien. Aquí me voy a detener. Hay personas que le llega un cáncer, un tumor, una enfermedad por una desobediencia.
Claro. Le va mal, ya tú lo tocaste. Y después dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Por una desobediencia. Amén. La desobediencia es, me voy a atrever, es la raíz de todo mal. La desobediencia. Correcto. Gente que se enferma, no saben de qué vino la enfermedad, Ujú. pero, y sobre todo cuando ya Dios te habló, porque ponte que hay personas que no escuchan, ¿no? Y, por ejemplo, Samuel escuchaba que alguien lo llamaba, pero no sabía quién era. Correcto. Dios, como que esa sangre, Dios como no la cuenta, como cuenta un ejemplo, la designación que te dio a ti, Minor. El ministerio que tú tienes, directamente tú sirves como levita, tú sirves como... Dios te dice a ti que haga algo y tú no lo haces. Ujú. Mira, por más que tú te justifiques, por más que tú pongas excusa o lo que sea, en algún momento Dios no te la perdona. Mira, Claro. la desobediencia continua. Ujú. Y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Voy a utilizar de nuevo la palabra que dicen los pseudoapóstoles, porque abogado tenemos. Voy a seguir porque abogado tenemos Correcto. con el Padre. Ujú. Abogado tenemos. Es un momento, hay un punto de inflación que Dios dice, ya no puedo con más desobediencia. Claro. Y te corta. ¿En qué sentido? Ya Dios no anda matando gente como lo hacía en la antigüedad, Ujú. ¿sabes? Pero te corta. ¿En qué sentido? Muerte espiritual. Correcto. Te dije que vienen enfermedades, pero muerte espiritual. De que por más que tú busques la presencia de Dios, ya tú no fluyes. Amén. Ujú. Tú duraste un año siendo desobediente. Dios duró un año diciéndote lo que tú tenías que hacer, Claro. o para dónde tú tenías que ir, Ujú. o qué tú no tenías que hacer, o qué tenías que dejar de hacer, porque no solamente lo que tú tienes que hacer, No, claro. es lo que tú tienes que dejar de hacer. Correcto. También ahí entra el renglón de la desobediencia, Ujú. porque, ¿entienden? Esto no es tan flexible como la gente piensa. Exacto. La flexibilidad del evangelio, No, esa es no. otra cosa, ese es un tema que el enviado debería de anotar por ahí. La flexibilidad del evangelio en la época moderna, ese es otro tema. Sino también lo que tú dejas de hacer que tú deberías de hacer. Correcto. Ahí entra la desobediencia también. Y Dios le ha dicho a muchas personas, y sobre todo ya hablando con los amigos, Dios le ha dado el llamado a muchas personas. Y no solamente por mensajes de aquí de las redes sociales, sino que familiares y le dicen, Cristo te ama, tú sabes que tú te criaste en el evangelio o escuchaste mucho del evangelio. O tú, por ejemplo, muchos católicos que saben que María nos salva. Correcto. Saben que en algún momento es Jesucristo el que salva. Amén. Ujú. Y imagínate, crecieron con esa. Y dicen, pero ¿cómo dejo? No puedo dejar nada de eso. Si a mí me echaron agua bendita y me bautizaron, por ejemplo, cuando era un bebé. Entonces ya yo tengo un compromiso, no. Tú conoces la verdad, automáticamente tú estás en desobediencia. Dice la palabra que el que hace lo bueno, el que sabe lo bueno y no lo hace, Ujú. le es pecado. Pero ¿cuál es el pecado? El pecado de la desobediencia. Correcto. Y cada pecado tiene un nombre. No hay pecado que que no tenga nombre. No hay forma de llamarlo. Y esto es algo ya, por ejemplo, cuando tú vayas a orar de una u otra manera, esto ya para los cristianos evangélicos redimidos por la sangre de Cristo. Y tú te estás presentando a Dios, diciéndole a Dios, si en algún momento he fallado, como dijo el salmista David, no tome en cuenta mi pecado. Y también, mira, que él habla de una vez ahí y expresa sobre sus rebeliones. Correcto. La rebelión en cierto punto es desobediencia. Lo mismo. Sus transgresiones. O sea, nosotros tenemos que también de una u otra manera, no importa que tú tengas 15 años en el evangelio, 10 años en el evangelio. Si tú estás orando, pídele a Dios, Dios, perdona mi desobediencia, consciente Amén. o inconscientemente. Claro. Muchas veces hacemos cosas que tú no te das cuenta. Ujú. Y ahí está el pecado de desobediencia. Amén. Y una de las consecuencias de la desobediencia es la maldición. Viene maldición, por eso es que el hijo tuyo sale muy rebelde, la hija tuya sale rebelde. En tu casa nadie quiere saber de Jesucristo. Correcto. Y tú crees como que el enemigo se te levantó. Ujú. Y tú eres luz de tu familia y todo esto. No, es que también tú estás siendo desobediente. Claro, claro. Tiene puerta abierta y el diablo está metido ahí de una u Ujú. otra manera. Correcto. ¿Entiendes? Cada vez, esto yo lo hago. Esto yo lo hago. Ujú.
Yo digo, Dios perdona si en algún momento, inconscientemente, porque consciente lo sabemos, porque Claro, tampoco claro. no nos vamos a hacer la víctima, No, no, no. consciente lo sabemos, pero inconscientemente, si fui desobediente, perdona mis transgresiones, Amén. borra mi iniquidad, como dijo el salmista David, Ujú. David, el rey David, y límpiame de mi pecado. Claro. Y ahí Dios te va a revelar, porque no termina ahí. Ya te perdoné y tú vas a seguir siendo desobediente. No. Ahí Dios te va a revelar, sea en el transcurso de la noche, al otro día, leyendo la Biblia, Correcto. que hubo algo que tú no hiciste y te lo revela. ¿Tú sabes para qué? Para que no se vuelva a repetir. Ujú. Porque no es que tú vas a seguir nadando en la piscina del pecado. Claro, claro. ¿Entiendes? Ujú. Nadando como que no hay un mañana. Exacto. Es para que tú te apartes de Amén. la desobediencia. La desobediencia, vemos mucho hombre de Dios en la Biblia, fuera de la Biblia, pero estamos aquí con Saúl, que tenían gran llamado, ministerio potente. Saúl fue el primer rey de Israel. Amén. Por ejemplo, un rey podemos compararlo con un presidente. Ujú. Por Correcto. ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántos presidentes vivos hay ahora mismo? Expresidente vivo. Más o menos, que tú recuerdas. Alrededor de unos 3, 4 por ahí que Tres, yo son tres, recuerde, sí. exactamente hay Ujú. tres. Sí, tres. Bueno, creo que tres o cuatro. Sí. Tres o cuatro. Pero con 250 millones de habitantes, solamente quedan cuatro vivos que fueron expresidentes. Con el presidente en turno vamos a poner que sean cinco. Exacto. De 250 millones de habitantes, solamente hay cinco. Además, vamos a darle uno, vamos a darle seis. Solamente hay seis que fueron presidentes o han sido presidentes de la Correcto. República. Lo que te quiero decir es lo siguiente, es que Dios le dio un privilegio a este hombre de ser no solamente el rey, el primer rey, ungido por Dios, Claro. profetizar, hacer cosas maravillosas. Dios tenía un plan, un futuro brillante con Amén. este hombre. Y por la desobediencia Dios lo desechó. Claro. O sea, hizo muchas cosas buenas, pero con tantas cosas buenas, solamente con tres desobediencias repetidas, porque Saúl fue muy cabezón, Exacto. pero repetida. Dios no le importó toda la cosa buena. Tú puedes ser el misionero más grande. Tú puedes ser el predicador más grande, que hable más bonito. Pero si tú eres desobediente, Dios no toma en cuenta las cualidades buenas Ujú. que tú tienes. Claro. No, tú puedes cantar bonito. Exacto. El que toque el piano, la batería, todo el instrumento de la iglesia. Pero si tú eres desobediente, Ujú. a Dios no le importa que tú toques bien. Correcto. A Dios no le importa las obras buenas que tú puedes hacer, o lo que tú estás desempeñando, o lo que sea. Ujú. La desobediencia, automáticamente Dios te desecha. Te da oportunidad, porque Dios da Amén. oportunidad. Claro. Pero llega un momento de que Dios dice, yo no voy con la desobediencia. Exacto. Amén. No, y creo que en muchas ocasiones no logramos ver lo que deseamos. En el caso de Moisés, por una simple desobediencia, no heredó la tierra prometida. Mira, para que tú veas. En la historia de cuando Dios le dice que Háblale a hable la a peña. la peña y en vez de hablarle le pega, ¿no? Ese Ujú. simple acto no lo llevó a heredar la tierra prometida. Después de después de hacer tantas cosas con el pueblo de Israel, después de lidiar con millones de personas. Y ver la gloria de Dios, porque vio la Exacto. gloria de Dios. Amén. Tan privilegiado Moisés. Pero aún Ujú. así, hay momentos de frustración que te van a llevar a desobedecer. Y eso te va a costar ver lo que le estás pidiendo al Señor. Quiero dirigirme a la audiencia que nos está viendo a través de este medio. Si en algún momento analizamos y vemos tantas cosas que hemos desobedecido al Señor, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para pedirle que nos perdone. Aún hay tiempo para empezar otra vez a obedecer y cumplir el mandato del Señor en esta tierra. Aún hay tiempo para obedecer a nuestro pastor, a nuestros líderes. Lo hacemos con el trabajo, ¿no? Lo hacemos con los jefes de trabajo, Ujú. que sabemos que si no obedecemos, nos van a cortar el trabajo, ¿no? Y dice la Biblia que de Dios es la plenitud y todo lo que existe en esta tierra. Entonces, ¿cómo no vamos a obedecer al que nos da vida, al que nos da trabajo, al que nos da salud? ¿Cómo no vamos a obedecer su palabra cada día? ¿Cómo no vamos a tratar de caminar por las sendas antiguas, por las sendas rectas? Quiero animarte a que
empieces otra vez de nuevo. No todo está perdido, de verdad, no todo está perdido. Si, como decía aquí el pastor, a veces desobedecemos inconscientemente, no cumplimos órdenes inconscientemente y es tiempo de acercarnos más al Señor para que empecemos una nueva vida devocional, una nueva vida de oración, una nueva vida de lectura, porque eso le gusta al Señor, que nosotros estemos comprometidos con su palabra para que su propósito se lleve a cabo en esta tierra. Amén. ¿Sabe qué? Una hemos hablado de las consecuencias pero voy a mencionar solamente dos que afectan directamente primero a la familia. Correcto. Y la familia es el órgano principal de una sociedad y el primer ministerio de la iglesia. Amén. Cuando el padre y la madre es desobediente o la cabeza de familia, los de abajo sufren, Correcto. aunque no tengan culpa. Ujú. Por Claro. ejemplo, Saúl. La desobediencia de Saúl le costó primero la vida de un hombre inocente, Correcto. Jonatán, Ujú. el hijo de él, el hijo mayor, de hecho, Amén. el que podía heredar el puesto de él. La familia de Saúl desapareció. La casa de Saúl desapareció. Claro. Tú no escuchas, bueno, Mefiboseth, ese queda, pero queda por un propósito externo, algo. Dios lo permitió por algo. Claro. Claro. Eso fue una excepción dentro de la, ¿entiendes? Lo que te quiero decir es, y esto es importante, cuando tú eres desobediente y tú sabes que tú estás siendo desobediente, Dios no solamente te condena a ti, Amén. Ujú. también los que están por debajo de ti Claro. sufren. Tu generación. El que te va a seguir va a heredar todo eso, Correcto. la desobediencia. Y después hay maldiciones generacionales que el hijo tiene que luchar con ella. Correcto. ¿Por qué? Porque el papá fue un desobediente, Ujú. no hizo lo que Dios le dijo. Claro. Maldiciones que son difíciles luego de quebrantar Exacto. y difícil de arraigar eso. Entonces, yo pienso que cuando vas a ser desobediente y tú sabes que tú lo vas a hacer mal o lo estás haciendo mal, piensa en tus hijos, Correcto. piensa en el que viene detrás de ti. Ujú. Si tú eres egoísta y tú quieres seguir tu vida de desobediencia, está bien, pero piensa en los que están detrás de ti, que también van a sufrir. Correcto. Otro, por ejemplo breve, hay muchos ejemplos de la consecuencia generacional dentro de la desobediencia, pero otro, Jonás, por ejemplo, profeta por Dios, todo esto, tan, desobedece a Dios, cae en un barco. Estaban todos sufriendo en ese barco Correcto. por la culpa de un solo. De un solo hombre. Y finalmente tiran la suerte. La suerte cayó sobre el profeta. Y ahí él suelta la sopa y dice, sí, yo vengo, yo soy judío, soy esto, y le sirvo al Dios que provocó todo esto. Dios mío, esta viene fresquecita. Hay tormentas en tu vida que son provocadas por la desobediencia. Hablamos de esto, pero hay tormentas que tú piensas que es Satanás que está atrás de eso. Y no es Satanás, Oh, no. es la desobediencia. Correcto. La tormenta de esa historia, de ese punto, fue provocada por la desobediencia de Satanás. El diablo no tenía que ver nada con eso. Y hay tormentas que son provocadas por Dios a través de esa desobediencia tuya. Y esa tormenta es difícil de salir, varón. Ujú. Claro. Súper complicado de salir. Cuando Dios te manda una tormenta, una tempestad, por una desobediencia tuya. Mira, es mejor que tú mismo haga tu nicho, haga tu hoyo, Claro. y tú mismo te entierres. Cuando Dios, esa paciencia de la colma y te manda una tempestad, Dios mismo la manda. Mira, por una desobediencia, porque no es para probarte, es otra cosa. Por una desobediencia es complicado. It's complicated, como dice el gringo. Claro. It's complicated. Entonces, personas sufren por la desobediencia. Amén. Y otra cosa es que la desobediencia aparta lo sobrenatural. O sea, el salmista David, lo voy a tomar de nuevo, dijo, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Amén. La desobediencia, porque todo el pecado, el Espíritu Santo se va, pero la desobediencia te deja un vacío. Correcto. Hay pecados que no te lo dejan, el vacío de que tú sientes
de que ya Dios no está. Ujú. De hecho, el pecado hay gente que lo disfruta, pero la desobediencia te deja un vacío de que tú sabes que estaba y ahora no está. Correcto. Eso tú lo vives o tú te encuentras con eso en la desobediencia. Ujú. Claro. Y tú, oye, es un momento amargo. Y en la desobediencia tú te encuentras con eso. Claro. Y tú dices verdaderamente, él estaba, pero ya no está. Amén. Y te voy a decir algo, es más fácil que la presencia de Dios esté en un lugar que nunca ha estado, a que vuelva a un lugar que estaba y se fue. Claro. Es muy difícil. Es más fácil que esté en un lugar que nunca ha estado, Correcto. que venga a un lugar que nunca está, Ujú. a que regrese a un lugar que estaba y ya no está. Correcto. Entonces, cuidémonos, hay que cuidarnos, empezando por mí, a ti que tú también eres el expositor de aquí. Hay que cuidarnos Amén. de ese pecado que se mete sutil, iglesia. Es un pecado que se mete sutil. La desobediencia se mete poquito a poquito. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Claro. El pastor no puede hablarme mucho. Yo también tengo ministerio. Ujú. ¿Entiendes? Dios es mi guía. Y yo, lamentablemente, Dios me llamó a muchas cosas. Claro. Y poquito a poquito, sutil, el diablo te pone. Y cuando viene a ver, tú tienes ya los 2 pies afuera, Ujú. desobediente, y te mandas tú solo y haces tú lo que tú quieras. Exacto. Y no voy a ir porque ya, y yo oro en mi casa. Ujú. La desobediencia, sutil, el enemigo la va entrando, poco a poco. Amén. Eso es un pecado sutil, igual que la mentira. Es un Exacto. pecado sutil. Y cuando viene a ver, tú estás más descarriado que dentro de la iglesia. Correcto. Cuando viene a ver, ya tú no obedeces un consejo que el pastor te da. Ni lo obedece ni porque él tiene más edad que tú, ni lo obedece porque tiene más rango ministerial que tú, ni lo obedece por simplemente ya una mente totalmente reprobada. El desobediente llega a tener una mente reprobada. ¿En qué sentido? Comete muchos errores. Una mente reprobada. Saúl, ¿qué hizo? Al final terminó consultando una divina. Otra cosa, el desobediente comete muchos errores en la vida. Claro. Choca con la misma piedra, con la misma piedra. Correcto. Te dijeron que ese hombre era malo, pero tú estabas fuera de la voluntad de Dios, Ujú. siendo desobediente. Amén. Tú no podías escuchar la voluntad de Dios. Exacto. Te casaste con la mujer equivocada. Te casaste con el hombre equivocado. La desobediencia a todo esto. Dios lo Correcto. permitió. No, Dios no lo permitió. Mm. Lo permitió fue por tu desobediencia. Claro, claro. Tú mismo lo hiciste. Como dice el peruano, tú mismo eres. Tú Exacto. mismo lo hiciste. Entonces, la desobediencia es un tema que no podemos cogerlo a la ligera. A la iglesia. No lo podemos coger a la ligera. No. Y muchos necesitamos liberación dentro de la iglesia por la desobediencia. Amén. Claro. El líder te dice algo y tú engurriñas la boca. Ujú. Sí, claro, claro. Pero por dentro de ti tú estás diciendo, sí, ya lo hice. En tu mente yo lo hice. Claro. La desobediencia. El enemigo lo ha puesto dentro de la iglesia. Correcto. Eso no está fuera de la iglesia. Está dentro, metido dentro de la iglesia, la desobediencia. Exacto. Y bueno, lo bueno es que Jesucristo siempre nos da una segunda oportunidad a Amén. nosotros. Amén. Y Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. No lo rechaza. Ya el tiempo avanzado. Quiero que tú termines el programa con unas palabras de motivación para esta gente que no saben cómo hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo leí una frase hace un momento donde decía que la obediencia te da paz. La obediencia te da paz. Y la desobediencia trae destrucción a tu vida. Creo Amén. que nosotros mismos como personas, como seres humanos, elegimos qué vivir en esta vida. Ya sea lo bueno o lo malo, Ujú. nosotros mismos tenemos que pagar las consecuencias o los beneficios de la obediencia en nuestra vida. Amén. Quiero animarlos a todos, ¿verdad? Cada día luchamos con este mundo, cada día batallamos con los deseos de la carne, con cumplir el mandato del Señor en esta tierra, y es una lucha constante. Así que no nos demos por vencidos, sigamos perseverando en los caminos del Señor, y aquellos que aún no se han acercado, busquen a Cristo, acérquense a los caminos de Él, porque los días malos pronto vendrán. Ujú. Y la salvación es lo más preciado que debemos buscar en este siglo, más en este tiempo que se está
complicando más. La Biblia dice que un día será quitado la palabra del Señor, un día será quitado el evangelio y no será predicado más. Amén. Mas ahora que estamos a tiempo, es momento de acercarnos y de buscar la presencia del Señor. Amén. Damos gracias. Gracias por esa tremenda palabra, tremendo ministro. Eh, Damos gracias por este espacio que Dios nos da. Gracias también al enviado, señor director, por Amén. sacar tiempo también para hacer todos los arreglos Correcto. para que este programa salga al aire y salga bonito. Amén. Amén. Ya creo que no se puede agregar más sobre la desobediencia. Solamente entrega, como dice el ministro. Entrega. La entrega. Tú vences la desobediencia con la entrega. Amén. Y nada, damos servicios en Chambersburg, Pensilvania, martes, sábado y domingo. No sé si el señor si lo va a poner en pantalla. La dirección está en pantalla. No sé si sale un número de teléfono también en caso de que esté por esa área, esa zona y necesita una iglesia de Dios, aposento alto, en Chambersburg, Pensilvania. Y si tú no tienes iglesia que congregarte, busca una iglesia. También estamos en Gettysburg, su hermano pastor en Gettysburg, 278 Franklin Street, Gettysburg, Pensilvania. Estamos allí también haciendo la voluntad de Dios. Tenemos 2 servicios, tenemos viernes y domingo. Iglesia de Dios, luz en el camino. Y repito, si tú no tienes una iglesia donde congregarte, congrégate. Los tiempos están de mal en peor. Las cosas se está poniendo fea y se va a poner más fea. Pero el que confía en Dios, siempre va a haber una esperanza. Amén. Amén. Minor, por favor, haga una oración para Amén. cerrar el programa. Queremos también invitar a los que nos escucharon que puedan compartir este live. Eso es muy importante. Es muy importante. Sí, No solo nos ayuda a nosotros, sino ayuda a otras personas a escuchar la a palabra, que le llegue la a palabra. escuchar el evangelio, a motivarse también, que es una manera en la que muchos necesitamos una palabra de aliento, una palabra de vida. No cuesta tanto, ¿no? Solo dar a la flechita y compartir. Menos de 2 segundos. Correcto. Comparta Así todos es. sus contactos. Hay algunos que se van a molestar, pero que usted no le moleste. Que usted no le moleste eso. Oramos Así en es. esta tarde. Padre, te damos gracias por la vida que nos has permitido, por este momento que nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias por la vida de cada día, gracias por la salud, gracias por todas tus bendiciones que nos has regalado y por las que nos seguirás dando cada día, Señor. Estamos en tus manos, estamos escondidos en el hueco de tu mano, Señor. Pedimos por la vida del ministro, por la vida del director en esta tarde, por la vida de los que nos están escuchando, Señor. Abre esas puertas de bendiciones, bendice esas familias, Señor. Pon tu mano de sanidad en esta noche, ahí donde están esos dolores, donde están esas enfermedades, Padre. Por fe declaramos sanidad ahí en esos enfermos, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, que tu palabra siga expandiéndose cada día, Señor, y que esos corazones sean tocados a través de tu Espíritu Santo, no a través de nosotros, no a través de nuestros recursos, sino a través de tu Espíritu Santo, que sea Él conquistando esos corazones, que sea Él abrazando esos corazones en esta noche, Señor. Te pedimos que sea tu voluntad cada día, Señor, y que nos ayudes en estos tiempos tan difíciles, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén.